¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. El 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud y sus asociaciones celebran el Día Mundial sin Tabaco. Este día busca resaltar los daños del tabaquismo y generar conciencia de políticas públicas eficientes al respecto. Este año en particular, la campaña adoptó el lema "El tabaco, una amenaza para el desarrollo", algo que permite ver que la lucha contra este va más allá de la salud individual de las personas y atenta contra una idea de desarrollo sostenible. Para hablar del tema tenemos a dos expertos en el tema. Ellos son Blanca Llorente, ella es experta en políticas de control de tabaco, es investigadora de la Fundación ANAAS y es magíster en salud pública. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Y también tenemos invitado a Edwin Barón, él es subdirector de comunicación en la Liga Colombiana contra el Cáncer, es coordinador de la campaña nacional de control de tabaco y tiene una maestría en dirección y gestión organizacional. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Blanca, ya lo decíamos en la introducción, el tabaco no ha pasado de ser como una cosa de salud individual, bueno, ha pasado a ser una cosa de salud individual, un primer paso, pero esta vez se piensa que esto es una cosa de desarrollo. En otro programa hablamos de la Agenda 2030 como una renovación de los objetivos de desarrollo sostenible, si se quiera. ¿Cómo se enmarca esta lucha dentro de esa lógica de desarrollo sostenible? Pues mira, es excelente que hagas esa referencia a la Agenda 2030, porque precisamente a finales de 2015, quienes estaban en el trabajo de promover la Agenda 2030 y la definición de los 17 objetivos que están allí contemplados, discuten entre los temas de salud el tema de, bueno, cuáles son los riesgos más importantes que afectan la salud de las poblaciones a nivel global. Hoy en día, el tema de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, como las enfermedades cardiovasculares, es la mayor fuente de carga de enfermedad para... Antes era VIH, ahora Antes pensábamos en los virus, en las enfermedades contagiosas, que así las conocemos, digamos, normalmente, pero hoy en día realmente la gente tiene una carga de enfermedad, se enferma más, es por esas otras enfermedades. Y países como Colombia tienen ese problema. El 80% de nuestra carga de enfermedad está en ese grupo de enfermedades. No quiere decir que las otras no sean importantes, pero en esta renovación de los objetivos de desarrollo de la versión 2015 a esta del 2030, se replantean la cosa y dicen, tenemos que enfocar esfuerzos a prevención de las enfermedades no transmisibles. ¿Cuál es uno de los factores de riesgo más importantes de esas enfermedades? El tabaquismo. Y entonces ahí aparece el tabaquismo en la agenda de desarrollo en primera instancia. Por supuesto, esto genera un cambio de paradigma. Acá ya no estamos hablando, en un principio era elegante, después empezó una lucha contra la salud un poco individual, ahora esto ya está enmarcado en una cosa de desarrollo sostenible en un plazo al 2030, una cosa política pública mucho más global, mucho más de largo aliento. ¿Usted cómo ha entendido, digamos, ese cambio de paradigma que se da? Precisamente, como bien lo comenta Blanca, el tabaco se considera entonces el factor de riesgo para muchas enfermedades. Pero no debemos analizarlo solo desde el tema de salud, sino que ya hay muchas aristas, como el tema de política pública a nivel nacional y a nivel internacional, que nos urgen a tomar medidas de control para este flagelo. Por eso estamos hablando del convenio marco, estamos hablando de una serie de medidas internacionales que los países adoptan para regular el cigarrillo, para que no afecte la salud de todos los colombianos. Y a nivel mundial, en esta agenda es súper vital que países como Colombia se adopten a él y apliquen todas las medidas que se han generado para esto. Blanca, ¿qué tanto en Colombia se está entendiendo esta lucha como una lucha por el desarrollo sostenible? O al revés, que el tabaco atenta al desarrollo sostenible, o es más una cosa que todavía no está tan consolidada? Pues mira, yo creo que sí ha habido un cambio gradual en la manera de entender el problema de tabaquismo. Yo creo que hace 10 años, cuando empezábamos a hablar de estos temas, el Convenio Marco para el Control de Tabaco lleva 10 años de vigencia. En Colombia entró en plena vigencia desde el año 2008, o sea, el año entrante. Es un acuerdo multilateral. Es el primer tratado internacional de salud pública que tiene casi 190 países signatarios. Y, como bien lo decía Edwin, comprende una serie de medidas que son efectivas, digamos, de eficacia probada,
para reducir el consumo y para prevenir, que esa es la parte más importante, para prevenir que la gente inicie el consumo de tabaco, que es muy difícil de dejar. Cualquier fumador le recuerda a uno lo difícil que es, cuántas veces ha tenido que intentar y en fin. Pero a tu pregunta, sí veo una conciencia creciente de que este es un tema, primero, que debe abordarse entendiendo que el tabaquismo no es solamente un problema de salud individual, sino que afecta la estabilidad financiera de los sistemas de salud por los costos económicos que implica el tratamiento de las enfermedades asociadas con tabaquismo. Nos cuesta 5.5 billones de pesos al año. ¿Dónde? En Colombia. El tratamiento, los costos de tratamiento directos de las enfermedades más directamente asociadas con tabaquismo. Y tiene otros canales comunicantes con la pobreza, generando trampas de pobreza, porque si los que más fuman son los pobres, ellos van a tener menos elementos para enfrentar discapacidad temprana, mortalidad prematura que deja familias en situación más vulnerable, en fin. Entonces, entender eso creo que ha sido un proceso, porque pues llevamos ya 10 años hablando de esto. Es un hito el hecho de que el Convenio Marco para el Control de Tabaco haya sido reconocido explícitamente como una de las estrategias dentro de la Agenda 2030. Y eso ya nos marca una pauta. Edwin y Blanca, esto genera muchas dudas, mucha gente fumadora y no fumadora tiene dudas, entonces los invito a que la calle a ver qué preguntan esos ciudadanos que están caminando por la calle y tienen muchas dudas. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Excelente. Yo tengo una duda. ¿En Colombia ha disminuido el grado de fumadores? Esta persona preguntaba, Edwin, si ha disminuido el consumo de tabaco en el país. ¿Se puede saber eso? No hay unas mediciones que nos permitan ser contundentes con la respuesta, pero por lo que hemos analizado a través de muestras en diferentes contextos, podemos decir que no ha disminuido ni aumentado, se ha mantenido estable, lo cual es preocupante, porque tenemos que trabajar para reducirlo, y como bien lo decía Blanca, estamos trabajando mucho en la parte de prevención, que la gente no inicie a fumar, y en Colombia estamos preocupados porque desafortunadamente nuestros niños son los más afectados. Hablamos de que la edad promedio de inicio del cigarrillo, y es un promedio, es de 12 años. Es Imagínate gente eso. de 10 y menos. Blanca, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se sabe y qué cifras hay a la mano para entender, digamos, la fotografía del tabaquismo en el país? Usualmente lo que se hacen son encuestas poblacionales. Las más confiables son las encuestas de consumo de sustancias psicoactivas, que miden, entre otras, pues el tabaco, pero también el alcohol, la marihuana y otras. Y esa es digamos, la medición más confiable que tenemos en este momento. Hay encuestas que abordan poblaciones específicas, como la población escolar. En este momento el Ministerio de Salud está haciendo una actualización de una encuesta que mide el consumo de tabaco en población escolar. Pero en Colombia tenemos una debilidad en el pasado de no medir con frecuencia y con metodologías que nos hagan comparable los resultados. Este año hay un cambio importante en ese sentido, y es que hay una encuesta que hace el DANE anualmente, que es la encuesta de calidad de vida, que ya va a incluir una pregunta específica. Por primera vez. Por primera vez. Edwin, quisiera entender un poco, pues digamos, hay una fotografía, usted dice que esto se ha mantenido estable, lo cual es preocupante, pero ya Blanca insinuaba cosas que me parecen interesantes de entender esto demográficamente. ¿Fuman más los hombres que las mujeres? ¿Cómo funciona esto en términos de género? ¿Qué han entendido ustedes en ese sentido? Bueno, históricamente venimos con una tradición en la que el hombre fuma más, actualmente se mantiene, pero desafortunadamente tanto Fundación ANASH como la Liga Colombiana contra el Cáncer estamos percibiendo un aumento del consumo de cigarrillo en las mujeres. Se está empezando a notar en las capitales principalmente, y esto pues tiene unos serios efectos en la calidad de vida, tanto para el entorno familiar como tal, porque el hecho de que una mujer fume tiene unas consecuencias para la vida del hogar bastante altas. Entonces, como parte de la sociedad civil, estamos muy preocupados por ese aumento en el consumo de cigarrillo en las mujeres. ¿Qué consecuencias tiene esto? O sea, ¿qué consecuencias, por un lado, y qué causas ha generado que las mujeres fumen más? Es consecuencia de una actividad de promoción consciente que hacen los que comercializan cigarrillos. Mercadeo. Totalmente. O sea, de hecho, encontramos en el mercado cigarrillos que están orientados a incentivar el consumo en público femenino. En Colombia tenemos una ventaja,
y es que desde el 2009, con la ley 1335, se prohibió de manera integral la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco. Eso ayuda a contener esta influencia de la publicidad, pero indudablemente hay nuevos canales de comercialización, nuevos canales de promoción en las redes sociales, en internet, en los canales informales de comercialización donde venden mercancía ilegal que abiertamente va en contra de la regulación colombiana. Por ejemplo, en Bogotá encontramos cigarrillos que parecen cajas de maquillaje, con mensajes que están claramente orientados a público femenino, con diseños que son orientados a ese público, o con saborizantes a cereza. Típicamente, sí, digamos, dentro del estereotipo. Que uno dice, esto no lo va a comprar un muchacho para parecer más macho. Obviamente es una mercancía orientada a público femenino. Todavía tenemos una brecha grande entre la prevalencia, que es el porcentaje de población que fuma entre mujeres y hombres, es como del 18% de los hombres en la encuesta de psicoactivas y el 7% más o menos en mujeres. Luego sigue existiendo la brecha, pero hay que estar muy atento a estas nuevas dinámicas porque es la manera como se expande el mercado, que es parte del interés comercial, pues de quienes producen cigarrillos, pero que va en contra de los intereses de salud pública y de bienestar de la población. Edwin, hablemos de las edades. Usted dijo que más o menos en 12 años, me decía, empieza el consumo. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Qué se está haciendo para prevenir? Que creo que es una tarea ahí distinta a evitar el consumo, sino prevenir que lleguen a consumir pues tabaco. Bueno, efectivamente los datos que tenemos, que son de una encuesta de hace más o menos 10 años, nos indican que ese era el promedio. Una de las tareas... Es vieja, ¿no? Sí, una de las tareas que tenemos ahorita y que precisamente la Organización Salud y a la Liga Colombiana contra el Cáncer estamos trabajando por diseñar un instrumento que nos permita medir la situación actual y queremos conocer si esa cifra ha bajado o ha subido. Dentro de la parte de prevención que mencionas, Eduardo, la Liga trabaja mucho ese tema. Es el tema de educación, de talleres, ir a los colegios, hablar con los estudiantes de una manera lúdica y divertida, que no sea la típica no fume, porque pues cuando te dicen no fume eso es casi que una invitación a que lo hagamos, sino demostrándole las consecuencias. Y hemos notado a través de estas estrategias de prevención que cuando tocamos la vanidad, y eso le preocupa mucho a la industria tabacalera, cuando le hablamos del mal aliento, de que la ropa huele horrible, eso a los chicos les toca. Los chicos se preocupan mucho por su estado físico, los que son deportistas, los que son atletas se cuidan bastante. Las chicas y los chicos hoy en día son muy vanidosos y no les da pena demostrarlo. Entonces, ese factor lo tocamos en todas las campañas de prevención, demostrando cómo el cigarrillo afecta a tu cuerpo. Blanca, usted hablaba del impacto en las economías nacionales del tabaco. Por supuesto, la más obvia, usted ya la decía, es el costo que esto tiene en el sistema de salud. Pero ¿qué otras áreas se han identificado, dado que esto ya se está viendo en una lógica de desarrollo sostenible, que afecten pues el consumo, la producción, la venta del tabaco? Claro, mira, recordando las metas de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, el primero, que es la lucha contra la pobreza y erradicar la pobreza extrema, preocupa que, por ejemplo, el 62% de la población fumadora en Colombia pertenezca a estratos 1 y 2. La pregunta es, todos los esfuerzos que estamos haciendo por sacar familias por encima de la línea de pobreza, que implican recursos importantes de parte del Estado, esos ingresos adicionales se van a consumir bienes a los que antes no tenían acceso las familias, entre otras los cigarrillos, porque entre otras cosas los cigarrillos se comercializan muy hábilmente para generar como una imagen de progreso, de ser más capaces, de tener más estatus. Y lamentablemente entonces atrapan a personas con ingresos bajos. Entonces la pregunta grande a nivel macroeconómico es, esos grandes esfuerzos que se invierten para sacar a las familias de la pobreza, se nos pueden ir al traste cuando esas familias entran en dinámicas de consumo, como el consumo de cigarrillos, que las llevan a un patrón de enfermedad temprana, unos costos de bolsillo por enfrentar, por ejemplo, discapacidad. Es que una persona que, por ejemplo, ha tenido un accidente cerebrovascular a los 50 años, puede quedar discapacitada y tener dificultades en condiciones de empleabilidad. Entonces, eso me afecta a las metas de empleo. Claro.
Y si esa persona es una ciclo, madre ¿no? cabeza de familia que tiene 5 hijos y muere tempranamente, porque es que el tabaco le quita en promedio a la población fumadora colombiana 7 años de vida, sin contar la discapacidad que puede generarse antes de la muerte. ¿Qué pasa con los niños, con la población dependiente en las familias que tienen un fumador que no va a poder atender a sus obligaciones apropiadamente? Entonces sí hay ahí una relación muy clara entre pobreza y consumo de tabaco. Edwin, otra de las cosas que destaca la Organización Mundial de la Salud es el daño ambiental que el cultivo del tabaco genera. Ellos en su página dicen que cada año estos cultivos utilizan 4.3 millones de hectáreas de tierra y generan entre el 2 y el 4% de la deforestación del planeta. Esto además teniendo en cuenta todos los plaguicidas y residuos que esto genera. ¿Qué se está haciendo en Colombia para entender esto y para combatirlo? Bueno, precisamente ese es otro paso que vamos a dar hacia el futuro. En este momento tenemos en Colombia varias zonas que son cultivadoras de la hoja de tabaco, especialmente en los Santanderes. Ahí tenemos que entrar con estrategias primero de educación para estas familias, porque ahí se dan fenómenos asociados como trabajo infantil, porque generalmente son familias las que se dedican a cultivar el tabaco en unas condiciones bastante lamentables, y necesitamos generar una política de sustitución de cultivos. O sea, ese es un reto que tenemos que asumir como país para evitar esos fenómenos asociados, y principalmente educación y restitución de cultivos, que le demos a esas familias que cultivan actualmente tabaco en Colombia otras oportunidades de subsistencia, y así evitaríamos ese fenómeno en nuestro país. Blanca, ¿qué tanto se está, digamos, usted dice que esto hace parte de un cambio cultural y esto ha tenido muchas etapas, si bien esto significaba una cosa como de estatus, de hombría, el famoso hombre Marlboro que murió de cáncer, hay que decirlo. Los dos modelos que utilizaron murieron de cáncer. Esta parte ambiental que tanto está calando dentro de las campañas precisamente y dentro del cambio cultural, ¿eso está siendo utilizado como estrategia? Yo creo que no lo suficiente. Creo que es importante visibilizar el tamaño de los impactos ambientales, por ejemplo las colillas. No solamente es el impacto ambiental en el cultivo, pues en todo el ciclo de vida del producto. Entonces, ¿qué pasa con las colillas? Y un tema adicional que ahora está entrando mucho en la gente joven que tiene capacidad adquisitiva, y es el famoso cigarrillo electrónico. Yo siempre me he preguntado cuál va a ser el impacto ambiental de los desechos tóxicos que produce esos equipos que tienen materiales plásticos, que tienen pilas, pues tanto que nos preocupa los desechos tóxicos de equipos electrónicos. Esto es sumarle ¿Qué tanto daño hacen esos cigarrillos? Eso todavía está en estudio. Es un producto mucho más reciente, o sea, el cigarrillo tiene siglos de historia y ha sido estudiado profundamente. Con muchísimos estudios científicos. El cigarrillo electrónico, hay recursos de investigación que se han ido destinando de manera acelerada en los últimos años, pero todavía no tenemos suficiente evidencia científica para tener una posición contundente. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de precaución, que es un principio importante en salud pública, es que hay elementos suficientes para considerar que no es un producto que deba ser consumido por jóvenes, que no está demostrado de manera suficientemente clara su contribución para quienes quieren dejar de fumar. Entonces, cuando les hagan ofertas a las personas sobre compre este producto que le va a ayudar a dejar de fumar, tienen que saber que la evidencia científica todavía no es clara al respecto y no sabemos cuál es el daño de largo plazo. Entonces eso es un gran interrogante, ¿no? Quiero pasar al área de los impuestos, en esa misma página de la Organización Mundial de la Salud, que de verdad la recomiendo para que ustedes se enteren de todas estas cifras, es muy interesante. Dice que si se aumentara $1 en el impuesto de los cigarrillos, se recaudarían 190.000 millones de dólares que podrían ser destinados a prevención, a desarrollo de campañas de salud, etcétera. ¿Cómo estamos en ese tema en Colombia? ¿El cigarrillo es muy barato todavía en este país o no? Pues teníamos uno de los cigarrillos más baratos de toda la región. Precisamente como organizaciones de la sociedad civil, trabajamos fuertemente el año pasado durante la reforma tributaria con la Veeduría Ciudadana para el Control de Tabaco para lograr incluir, con el apoyo del Ministerio de Salud, el aumento al impuesto al cigarrillo en el país. Finalmente se logró, no en la cantidad que queríamos, pero se logró el aumento, un aumento gradual, y eso ayudará a que los precios finales a los consumidores aumenten.
En esa parte quería comentar a Blanquita tal vez que nos cuente un poquito más de esa experiencia de la medición que se hizo posterior al tema del impuesto. ¿Cómo les fue con eso, Blanca? Bien, es decir, la medida todavía es muy joven como para saber los efectos de largo plazo. Los impuestos aumentaron efectivamente desde enero y ya hemos detectado aumentos en los precios, que era el efecto deseado. Los reportes de la industria es que las ventas empezaron a caer, que también era el efecto deseado. Y quería referirme un poco al comentario que tú hacías de la OMS. Sí es muy importante el potencial de recaudo que se tiene cuando se diseña bien la medida de impuestos. En Colombia estábamos perdiendo ese potencial de recaudo y estamos empezando como a adelantarnos en esa tarea o a desatrasarnos en esa tarea. Y eso está bien, pero no hay que perder de vista que en la balanza de los costos e impactos económicos, lo más importante en el caso del tabaco es que reducir el consumo nos genera ahorros para los sistemas de salud y ahorros para las familias. No es tanto cobrarles a los que ya consumen, sino reducir. El impacto sería mucho mayor. Con el nivel de recaudo que teníamos antes de la reforma, los costos eran entre 8 y 9 veces el tamaño del recaudo. Jamás vamos a llegar a... los lobistas? Jamás vamos a llegar a recaudar algo que sea comparable a los costos económicos del tabaquismo. Claro. Jamás. ¿Cómo les fue con los lobistas? ¿Cómo les fue? Complicado. La industria tabacalera nos lleva años luz con el tema de los lobistas en el Congreso, pero nos defendimos con nuestras herramientas, sin los recursos económicos que quizás ellos tienen, pero muchos senadores, muchos representantes de la Cámara apoyaron el tema y de verdad que les agradecemos ese apoyo y tenemos que seguir trabajando, buscando esos escenarios para hacer el lobby como lo estamos haciendo, un lobby que beneficie la salud de los colombianos, el desarrollo de nuestro país y sobre todo haciendo esto acá, contándole a la gente, a todos los que nos están viendo, todo este tema de tabaco, que entre la gente esté más informada, mucho mejor. Edwin y Blanca, los invito a que vayamos a la pepa de este asunto. En el Día Mundial sin Tabaco de la Organización Mundial de la Salud y sus asociaciones, invitamos a dos expertos que nos explicaran la pepa del consumo, qué consecuencias tiene este consumo y qué genera, y más en un plano de desarrollo sostenible, que es el lema de este año. Blanca, ¿cuál es la pepa de este asunto? La pepa de este asunto es que dejar de consumir cigarrillo es una buena decisión siempre. Es algo que beneficia a la persona, es algo que beneficia a su entorno familiar, pero además es una contribución al desarrollo de la comunidad de manera integral. Los impactos ambientales, los impactos en los sistemas de salud, los impactos en pobreza, que tiene la decisión, que aparentemente es una decisión individual, ya los hemos conversado y definitivamente es una buena decisión dejar de fumar. Edwin, ¿cuál es el impacto, cuál es la pepa para la sociedad del tabaco y de dejar de consumir tabaco? La pepa quizás es tener una ciudadanía informada sobre sus derechos, que conozcan todos los efectos que causa el cigarrillo y que siempre será mejor no empezar a fumar. Y para aquellos que han fumado existen mecanismos para dejar de hacerlo. Y todo esto unido, como lo decíamos, afecta el desarrollo del país. Entonces, gente informada puede exigir sus derechos a tener un ambiente de vida sin humo de tabaco. Edwin y Blanca, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa, muchos éxitos con esa campaña y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @lapepa_oficial o a la del canal o de la Silla Vacía que aparecen en pantalla. También este programa, como todos los que hacemos, quedan en los canales de YouTube, tanto de Canal Capital como de La Silla Vacía, para que ustedes puedan compartir en sus redes sociales y ver una y otra vez. Hasta la próxima.